Nuevamente estamos en polos opuestos. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación a debatir, porque Juan Mauricio Ramírez, que es economista de los Andes y es subdirector de FEDesarrollo, ese centro de investigación, con la etiqueta de muchos de ser muy neoliberal, y tú como buen sindicalista, con la etiqueta de ser, algunos dicen socialista por el hecho de ser sindicalista, pero Julio Roberto ha sido una persona objetiva, que yo creo que ha trabajado por el sindicalismo colombiano con mucha pasión y creo que con muy buenos resultados para los trabajadores. Es el presidente de la Confederación General de Trabajadores, la CGT, de modo que vamos a ver si sí somos polos tan opuestos. Tenemos temas muy importantes ya en medio de este ambiente navideño, de modo que por más que pensemos diferente, tenemos que tener un clima de tranquilidad en medio de nuestras diferencias. Tenemos nada menos que el tema del salario mínimo, que Ave María si es mínimo. Yo me pregunto cómo hacen sobre todo las mujeres, porque casi siempre la responsabilidad del mercado y de la atención de las cosas importantes está en cabeza de las mujeres para hacer rendir ese salario mínimo. Le voy a preguntar a Juan Mauricio, sí, ¿cuál es la política, qué piensa FEDesarrollo que le conviene a Colombia en materia de salario mínimo para este año, para lo que van a ganar el año entrante? Definitivamente nos gustaría que la gente en Colombia ganara más que el mínimo, ganara lo suficiente para tener un ingreso bueno, para no ser pobres. ¿Cuál es el problema que nosotros le vemos? Que el salario mínimo, curiosamente, si entre más incremente, a los que más golpean es a los más pobres, porque los más pobres no tienen acceso a empleos formales, a empleos donde se pueden ganar un salario mínimo. Solo el 7% de los hogares que uno puede llamar pobres estructurales, o sea, los hogares que han sido pobres, nacieron pobres, son pobres y le están heredando esa pobreza a sus hijos. ¿Qué porcentaje de personas hay en Colombia con salario mínimo? Debe haber, mira, en realidad son muchísimos. O sea, la tasa de informalidad es más del 50%. Fácilmente, el 58% de los colombianos gana por debajo de un salario mínimo. ¿Sí? Imagínese. Entonces, pero ¿cuál es el porcentaje de incremento que usted piensa? Entonces, nosotros en FEDesarrollo estamos proponiendo que el incremento del salario mínimo sea igual a la inflación para cumplir con lo que dice la Corte. Mejor dicho, que se mantengan pobres. Que se mantengan en términos reales, 3%. O sea, que no mejoren. No, que se aumente en términos reales, o sea, que aumente igual a la inflación. Eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. Sí, eso es para negociar, me imagino, porque no me imagino que lo que ustedes quieran es mantener el status quo y que la gente que esté, perdón, bien fregadita, se mantenga así. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, primero que todo, la propuesta de FEDesarrollo es inconstitucional, porque está definido por ley y por constitución que el carácter vital y móvil del salario. Hay una sentencia del año 1999, la sentencia 815, que establece que los factores que hay que tener en cuenta para incrementar el salario mínimo legal es la tasa de inflación causada, la tasa de inflación esperada, la productividad, que ya la comisión tripartita dijo es del 0,71, más la contribución del trabajo. Oye, la Corte se nos volvió, Corte se nos volvió fuente de legislación, definitivamente, ¿no? Definitivamente. Y entonces, con base en esa sentencia, mínimo tendría que ser del 6.5% a la luz de la ley, pero nosotros queremos naturalmente un incremento superior. ¿Por qué? Porque el salario mínimo es un salario mínimo de sobrevivencia. Nadie vive con el salario mínimo legal, a no ser que viva en medio de la precariedad, en medio de la miseria, en medio de la pobreza. Imagínense, 566.700 pesos menos descuentos de seguridad social. Eso significa para pagar arrendamiento, comprar la canasta alimentaria, para educar a los hijos, para comprarles vestuario, para todo lo que tiene que ver con una familia de 5 personas. Pero les hago una pregunta. Sí. El sueño de una sociedad es que mayoritariamente la gente acceda a la clase media. Exacto. ¿Es posible acceder a la clase media con un incremento del 3% como usted está proponiendo? Entonces la respuesta es esta. Nadie va a acceder a la clase media a punta de salario mínimo. Pero, por ejemplo, le voy a dar un dato. Este dato es bien interesante, Julio Roberto. El 70% de los egresados de educación superior, técnica o tecnológica o universitaria,
cualquiera de los tres, el 70% de esos jóvenes consigue un empleo formal. O sea, un empleo en donde seguramente van a ganar más que el salario mínimo. Claro, pero usted entonces, la vía para llegar a la clase media, ¿sí?, es a través muchísimo más de la educación, no a través de incrementos del salario mínimo, que en cambio pone a jóvenes que apenas tienen bachillerato por fuera O sea de... que ya usted, perdón, pero o sea que usted ya condenó a la sociedad que ya nos tocó vivir a que no vamos a tener una clase media mayoritaria, porque ya es imposible acceder a la educación superior, pues este porcentaje de, de gente que tiene el salario mínimo. Además, Eso es muy triste. además hay lo siguiente, según las propias cifras oficiales, este año, el año pasado, los incrementos salariales para este año fueron 2 puntos por encima de inflación, 2 puntos por encima de inflación. Y según los datos oficiales, descendió la tasa de desempleo a un solo dígito. Sí. La inflación, según el DANE, va a estar por debajo del 3%. Luego, no es cierto, de ninguna manera, las tesis de Fedesarrollo, de ANIF, que un mayor incremento salarial automáticamente significaban desempleo y que significaban inflación. Pero es que ahí hay una confusión. Definitivamente no. Julio Roberto, ¿cuál? El problema en realidad, ni siquiera, o sea, sin duda alguna, el mal del desempleo, pero el problema en realidad que enfrenta este país, y es el gran reto que no ha podido resolver, es el problema de la informalidad. La tasa de informalidad. Es la informalidad. De acuerdo. Y ahí sí, y simplemente es eso. Imagínense a un joven o una muchacha que termina sexto, 11, grado 11, no tiene experiencia laboral, salió seguramente de una educación bastante mala, no tiene opciones de entrar a la educación superior, va a ir a que no lo conoce nadie, no tiene referencias, o sea, su productividad está muy baja. Va a que le den un salario mínimo habría que preguntar, y entonces, no solamente el salario mínimo, sino también es el costo de los costos no laborales, laborales no salariales, que aunque incrementan un poco más. Entonces, al final, esa persona no encuentra dónde. Ahora nos vamos entonces a un tema muy de fondo. El gobierno sostiene que la reforma tributaria que se está tramitando no se sabe si va a pasar o no, porque hay una discusión sobre la materia, es que para aumentar el grado de empleo y para que haya menos informalidad, todos los costos parafiscales, por ejemplo, bienestar familiar y SENA, los vamos a dejar de pagar nosotros los trabajadores y el patrono y van a empezar a ser pagados por los impuestos de algunas empresas. Sí. Esa es la propuesta. Sí. ¿Usted cree que es la contribución para la equidad? Si se hace lo que la propuesta del gobierno dice, yo les voy a decir quién va a terminar pagando en su gran mayoría la financiación del SENA y del ICBF. Las empresas mineras, las empresas eléctricas, el sector financiero. ¿Quién no lo va a pagar? La microempresa. Los pymes, esa señora, ese que tiene una fábrica de textiles y de confecciones, ellos no lo van a pagar. Oiga, Fedesarrollo parece de verdad. ¿Ustedes han tenido alguna investigación sobre la reforma tributaria? Porque sin duda, pero total, y estamos muy de acuerdo con ella. A mí me parece que tiene cosas buenas. Creemos que es pero, por ejemplo, me parece que la expresión de solidaridad de los colombianos, y que ha dado un muy buen resultado, es el aporte que hacemos a bienestar familiar y el aporte que hemos hecho al SENA. Hasta ahora no les ha faltado recursos nunca. En cambio, los ciclos económicos en los países siempre se dan. En un mal ciclo económico que los vamos a tener, bienestar familiar, nuestros niños. Es que es demasiado triste. Se introdujo un mecanismo, ¿no? Que es que si llega a caer por debajo, entonces la inflación más dos puntos adicionales. Pero si le va mal a las empresas, le va mal al país. A mí me parece que el grado de solidaridad que nosotros tenemos con bienestar familiar y con el SENA, lo debemos mantener. Pero de nuevo digo, el presidente de la República y el equipo económico del gobierno están matando al pollo aliviado para levantar al enfermo. No se opera así en ninguna sociedad. ¿Por qué poner en peligro al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que con todas las críticas que tengamos ha venido funcionando? El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, son una maravilla que es la universidad de la clase trabajadora, la universidad de la gente pobre de este país, y llevarlo a un impuesto a las utilidades mete en una situación incierta hacia el futuro, hacia estas instituciones, y le van a ahorrar a las empresas el 13%, porque es el 3% de bienestar familiar, el 2% del SENA y el 8% de salud. Oiga, mientras se están proponiendo los empresarios el 3.5% en materia del incremento salarial. ¿Qué estamos diciendo nosotros? Hay que hundir esa reforma tributaria. Esa reforma tributaria, yo llevo 40 años como sindicalista y no conozco una reforma tributaria
de semejante contenido tan neoliberal y en contra de los intereses del país? Aquí nos vamos a meter en un terreno. Yo no le veo nada a la reforma tributaria. Yo no le veo nada bueno a la reforma tributaria. Y nos hemos puesto también en la tarea de estudiarla a fondo. Por ejemplo, los gravámenes en materia de impuesto al valor agregado, que es uno de los impuestos más injustos, porque paga por un determinado bien lo mismo el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo que un trabajador de salario mínimo o que un desempleado. No, definitivamente no. ¿Por qué no nos sentamos? Es que sería imposible que a Luis Carlos Sarmiento, que ya que usted mencionó un nombre, va a comprar X producto y entonces en el supermercado le piden la declaración de renta o qué, ¿cómo hace para cobrarle más? No, los impuestos indirectos en las sociedades desarrolladas se están eliminando. No, el IVA y en todas partes. Entonces lo que se graban son los capitales, son las rentas, sí, son los intereses del sector financiero y no a la gente pobre, de tal manera pero que... Pero el IVA sí hay en todas partes. Hay en todas partes, sí, pero yo he pagado IVA en Europa a tasas del 4, del 6, no del 16%. No, del 16 y hasta del 19, y ahora con la crisis europea lo han subido. No, con la crisis europea yo no sé qué irán a hacer, pero en el caso colombiano definitivamente no. ¿Por qué no concertamos la reforma tributaria? Bueno, esto está muy importante, me dicen que hagamos una pausa y enseguida continuamos. A ver, Juan Mauricio, yo no sé si cuando hablo con usted o con Fedesarrollo. Le hago la pregunta. Con los dos, digamos. Plena identidad ideológica. ¿Sí? ¿Usted sí cree que la reforma tributaria que se está tramitando ahora favorece la clase media? Primero que todo, hay que decir esto. 96% de las personas, de los contribuyentes, de los que podrían ser, digamos, de la gente que genera ingresos, 96% de los trabajadores, que son 21 millones de personas, no pagarían nada de renta. 96. Solamente quedarían 830.000 trabajadores que serían los que pagarían renta y son aquellos que ganan más de 3.2 millones. ¿Pero qué quiere decir mi pregunta eso? Es que hoy en día, porque es que yo le digo que admiro al director de la DIAN, porque nos ha hecho cogerle mucho miedo a no pagar impuestos, y eso es muy importante en un país. Pero lo que usted me dice es mal de la situación actual, de que hay muy pocas personas que no paguen impuestos. No, la pregunta mía es distinta. Sí. ¿Sí favorece y estimula la creación de una clase media esta reforma tributaria? Yo creo que sí. ¿En qué? ¿Y por qué Dígame lo voy a un decir? ejemplo. Le voy a decir eso. Hay gente que hoy se gana 2 millones de pesos, 1,5 millones inclusive, y tiene que pagar impuestos porque, por ejemplo, entra a un contrato con alguna entidad y entonces de una vez le descuentan el 10% y eso va a parar. Y no declaran impuestos, entonces nadie le devuelve esa plata. En otras palabras, el dato ese, Julio Roberto, Noemí, que me parece terrible. ¿Cómo es posible que alguien que se gane 1,5 millones, 2 millones de pesos pague el 5, 6% efectivo de impuestos y alguien que se gane 20 millones o 25 millones paga también el 6% de impuestos? Eso no tiene ningún sentido. O sea, los que se favorecen son los que van de 1,5 millones hasta 3 millones. Hasta 3.2, por debajo. Pero le pregunto, sí, ¿y los que van de 3,5 millones a 10 millones? Entonces, sí, van a seguir pagando, pero, digamos, van a seguir pagando más o menos lo que están pagando, pero los que sí tienen que pagar más, ¿sí? Es la gente que gana más de 10, 15 millones de pesos. No, pero esa no es la clase media. Esa no es la clase media. Nos tuitean y nos dicen que lo de la vivienda. ¿Cómo es el tema de que estas parejas que tienen su vivienda pagándola con un esfuerzo, con una hipoteca grandísima, y que ahora no van a poder... Lo que pasa es que ahora tiene una limitación. Lo que no tenía sentido es que si alguien se quiere comprar una vivienda de 800 millones de pesos, tuviera descuento tributario. Entonces ahora le dicen, no, usted tiene descuento tributario, pero hasta los primeros 100 millones de pesos creo que más es la de 100 cosa, millones de pesos ya no. Sobre eso tiene descuento. O sea, casi que sobreviviendas... Pero entonces, ¿quiénes son los que compran viviendas de 800 millones de pesos? No, pero es que no, perdóname, los que compran viviendas de 150 millones y 200, perdóname, pero estoy hablando de clase media. A ver, pero Julio Roberto. De eso, yo sí asumo, como he asumido durante toda mi vida, la defensa de los intereses de los trabajadores, yo asumo la defensa de la clase media de este país. Alguien tiene que hablar por ella. Porque vea cómo se le sataniza a la clase media. Es decir, bueno, hasta 3.200.000 están liberados. Vamos a ver eso realmente, cómo va a ser el desarrollo de esa situación. Pero ¿cuál es el costo, por ejemplo, hoy de la canasta familiar?
para el estrato medio. Ni siquiera el DANE volvió a publicar el costo de la canasta familiar para el estrato medio. En Colombia hay un proceso creciente de proletarización de la misma clase media. Entonces, así Eso no es cierto y tengo datos. así no se construye democracia. La democracia se constituye y se construye en la medida en que la gente de más abajo va ascendiendo Claro, en su sin duda. nivel de vida. ¿Y nos está pasando Eso, o no? Eso fue lo que hizo Obama Pero no se- apenas ganó las elecciones. Nuevamente le dio músculo, capacidad Sí, de pero- compra a la clase media y eso fue una de las razones de su éxito A ver, pero para la vayamos en reelección. concreto, ¿en qué se afecta la clase media con la nueva reforma tributaria que se propone? Porque se grava a la gente que está en esa franja de los 3.200.000 en adelante. Yo no voy a defender aquí a la gente que devenga 9, 10, 18, 40, 50 millones de pesos. Ahí le tienen unos envidia, ¿no? Es decir, ojalá todos llegáramos allá, pero la clase media como tal es una franja de colombianos y colombianas que es necesario fortalecerla, que es necesario engrosarla, que es necesario fortalecerla. Es que aquí nos quieren llevar a la conclusión de que este país se puede desarrollar económicamente sobre la base del empobrecimiento de la gente. Entonces, cuando nosotros ¿Pero en decimos qué se va a empobrecer? crecimiento del salario mínimo legal en el 8, dicen horror de ¿Pero en qué horrores. se va a empobrecer la clase media? A mí me gustaría un ejemplo concreto. El tema de la vivienda, por ejemplo. Sí. Si la gente no se le puede hacer una exención tributaria por el hecho de que ascienda en su nivel de vida y satanizamos a la clase media, esto definitivamente no nos conduce a ningún puerto Se la seguro. hacen, se Sí, la hacen. pero es eso demasiado que- bajito. Pero venga, les digo, El es que, valor de la mire, vivienda es demasiado bajo Entre los realmente. que ganan entre 3.2 y 5 millones de pesos son 550.000 personas. Y hay un dato bien importante, Noemí y Julio Roberto. La clase media entre el 2002 y el 2010 pasó del 15% al 25% de la población. Quiero contarles O algo. sea, se ha aumentado. Pero ¿por qué? Pero ¿por qué afortunadamente. tan Le poquito? quiero contar algo. En Claro, nuestro país insuficiente. pasa algo muy simpático y por eso quiero ser muy concreta. Cuando yo hacía política, en unos barrios muy lindos y realmente muy pobres, yo les preguntaba de qué clase social son y era muy bello porque contestaban somos de la clase media. Entonces dígame para usted qué es la clase media, porque a usted le parecía natural que solamente hubiera exención hasta por 100 millones de pesos para vivienda. Sí. Y honradamente hay que ver que Lo que- una vivienda para la clase media difícilmente se consigue por 200 millones de pesos Sí. y por 300 millones de pesos y en Bogotá donde los precios son terribles y están subiendo en otras ciudades. Pero- Entonces dígame usted, ¿qué es para usted la clase Mira, media? mira lo curioso, cuando uno compara el umbral de ingresos exento, ¿sí? No, ¿qué es para usted la clase Ah, media? bueno, la clase media, y esto es una definición que se utiliza a nivel internacional, Sí. y es la gente, en este caso, que se gana, digamos, si uno lo vuelve, eso lo calculan en dólares por día, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿cuántos dólares por día? Entonces, por ejemplo, así como los pobres son los que se ganan menos de $2 por día, entonces la clase media iba de más de $10, ¿sí? Iba- Tradúzcalo a pesos para bueno, que... más o menos la gente que se gana, o las familias que se ganan, entre 2,5 millones hasta 10 millones de pesos, esa es la clase media. O sea, que está de acuerdo conmigo, porque esas personas no consiguen vivienda por 100 millones de pesos. No, no lo consiguen, desafortunadamente. pero es que hay una cosa- Entonces van a ganar mucho menos porque no van a poder sacar la exención. ¿Qué es para usted la clase media? La clase media es una clase que tiene un nivel de vida que le permite vivir sin angustias, que tiene con qué comprar la canasta Entonces, no, alimentaria, eso no hay nadie. que tiene con qué tener una vivienda digna, que tiene un automóvil. Al Pero con menos pico y en la placa, unidad ¿qué va a poder en la- tener en la- un en la- automóvil? en la unidad familiar, que puede darse O el sea, lujo, ¿salir cuándo? ¿Sábados y domingos en el carril? salir de vacaciones durante una vez al año. En fin, ¿Cuánto necesita ganar eso es para clase eso? media. ¿Cuánto necesita ganar Se para tener eso? necesitaría ganar hoy por lo menos 4 o 5 millones de pesos para Pues, acceder a y clase entonces media. el carrito no lo puede usar sino la mitad de la semana, porque pues por el pico y placa, por ejemplo, acá no se puede, tendría que vivir Por en el otra volumen ciudad de distinta. vehículos, es que No, también por el ese volumen no, por el tema de movilidad que tema de tenemos. movilidad, pero también usted que ha estado, por ejemplo, en Londres sabe que es mejor andar siempre en el metro que andar en... Claro, pero es que hay alternativas de No servicio tenemos. público Sí, que sí, aquí no tenemos. que- Aquí no lo tenemos, Sí. pero de todas maneras, en las grandes ciudades, Madrid es una locura. La en maravilla del ciertas horas. servicio público.
Pero Entonces, en pero tiene un transporte servicio privado. público maravilloso. Claro. Aquí lo que hay es que mejorar el Transmilenio, hay que meterle el diente al metro, hay que hacer que esta ciudad funcione de una mejor Les hago manera. una pregunta por curiosidad. ¿Usted sabe cuánto se gasta su señora en mercado al mes? Sí, claro. O le deje ese tema bien delegado? No, yo le doy de mi salario una parte, ella aporta una parte de su pensión de jubilación, y para más o menos 5 personas que permanecen en mi casa, no se merca con menos de 1.200.000, 1.500.000 pesos. Así es. Así Entonces, ¿eso qué significa en buen romance? Que la gente de abajo está sufriendo demasiado. La gente de menores ingresos Yo no sé cada cómo vez tiene hacen una realmente. precariedad en su nivel de vida, los niños van mal vestidos a estudiar, mal alimentados, mal dormidos, sin la suficiente atención en salud. Eso es lo que uno tiene que Tú Eso sabes- también es completamente diferente a lo que ¿Tú, dicen las tú- cifras. tú sabes cuánto gasta tu mujer en mercado? Claro, yo sí sé. ¿Sí? Yo ¿Cuánto gasta? Nos gastamos más o menos alrededor de 800.000, no somos 5. ¿sí? 800.000. 800.000 somos ¿Y dónde? 3 personas. ¿sí? Pero yo sí le digo que me tienen que dar la receta, pero, Claro. sí le voy a decir que en Colombia hay mujeres que hacen Mensuales. milagros, porque con salario mínimo, que ahora estábamos hablando de él, pues mercan para una familia con unas cifras para que cuando pensemos en el salario sí, mínimo pero- no nos olvidemos de pensar en esas familias, Claro, en esos pero hogares, ojo, en yo esos creo que no hay que milagros. perder la perspectiva. Desde el 2002, de nuevo, y eso son, de hecho, mediciones muy bien hechas. Vamos, con estimaciones hagamos la pausa internacionales. y vamos Bueno, al tercer está segmento bien. enseguida. Aquí nos están diciendo por Twitter que le pregunte a Juan Mauricio dónde es que merca, Sí. porque dan buenos vinos en la casa de él y mercan a 800.000 al mes. Pero hay tantas familias que con mucho menos les toca Sí. hacer el mercado. Efectivamente, mi esposa es la encargada propiamente del... Es que si no pero fuera por las digamos que- mujeres, sí, ese sí. tema. Y yo le hago una pregunta, ya que estamos en época navideña, cuando íbamos a empezar el programa, yo lo vi como rezando. ¿A quién le pedía y qué pedía? Yo soy católico, Sí, no tan consuetudinario, pero por lo menos de misa dominical sí, tengo una profunda creencia en Dios. sí. Creo que a Dios rogando y con el mazo dando hay que organizar a la gente, y me concentraba, porque sé que de cara a ustedes, de cara a la opinión pública, nos estamos dirigiendo a la clase trabajadora, nos estamos dirigiendo al país, a la comunidad internacional. Exacto. Entonces hay que tratar de ser precisos en las apreciaciones, sobre todo por la responsabilidad que tenemos, Claro. y sobre todo porque en un país como el nuestro, en donde el común denominador es la impugnación, me gusta mucho el nombre del programa, polos opuestos, porque cuando hay polos opuestos, si se unifican por la positiva, pueden generar luz, Ahí le pregunto, pueden Julio, irradiar vida. qué dicha que podamos construir, ser positivos. ¿Ser sindicalista en Colombia tiene un estigma o tiene una visión positiva? Tiene un estigma, lamentablemente, siempre se nos asoció con subversión, con guerrilla, con que los sindicalistas se nos decía que destruíamos empresas, lo cual no es cierto. No conozco una sola empresa que haya desaparecido por culpa del sindicalismo. Es un estigma, es una conducta antisindical, pero yo creo que, así como en política, nadie gana para siempre, nadie pierde para siempre. Igualmente, el sindicalismo está viviendo una buena época en lo que se llama reconstrucción En de la materia confianza. social, ¿el gobierno pasó el año o no? ¿En cuánto lo califica de 1 a 10? Yo lo calificaría con 6. Con 6. Con 6. Pero bien, pasó el año entonces. Sí, yo creo que hay algunas cosas interesantes que ha hecho el gobierno. Y si usted pero pudiera pedirle a Dios, ya que nos confesó que es católico, así con esa devoción, ¿qué pediría para el año entrante? yo pediría para el año entrante una dirigencia política más sensata, un Congreso más comprometido y de cara al país, y un presidente de la República menos marketing internacional y más comprometido con el desarrollo de lo social. Porque hasta ahora, digamos que pasa con 6 en mi concepto. Pero el próximo año, si esa reforma tributaria la aprueban, vamos a tener serias dificultades y
No quiero ser profeta de desastres, pero ojalá se hunda esa reforma. Y le estaba rogando a Dios, entre otras cosas, que se hunda esa reforma tributaria. Bueno, Juan Mauricio, vamos a hacer el balance a su juicio y a juicio de Fedesarrollo. Socialmente, ¿cómo le fue al país este año? Yo creo que bastante bien, teniendo en cuenta el entorno internacional. Colombia va a crecer 4.3%, el empleo está creciendo más de 4%, el empleo asalariado está creciendo 5.7%. Pero pensemos en los rostros, pensemos en sí, la gente. Y entonces... Porque hay veces se crece, pero no se crece claro. fluyendo para abajo, sino sí. a veces... Y por ejemplo... Socialmente... Sí, entonces eso, por ejemplo, satisfecho? La pobreza ha venido bajando y ha seguido bajando. Desde el 48% que está en el 2002, bajó a 34% en el 2011. Pero continuamos siendo uno de los países más desiguales del planeta. Sin duda, y eso es una agenda. Que es muy y difícil. por esa misma razón que acaba de señalar Julio Roberto, porque seguimos siendo vergonzosamente uno de los países más desiguales y por lo tanto la agenda de la igualdad y de la movilidad social es tan importante. Es un deber. Por esa misma razón, uno de mis deseos de Año Nuevo es que pase la reforma tributaria. Bueno, y si usted le tocara calificar de 1 a 10, ¿cuánto calificaría el gobierno en materia social? De 1 a 10, yo lo calificaría con 8. ¿Sí? Con 8. Sí, no más, porque yo creo que en formalización todavía no se ha hecho lo suficiente, pero yo creo que el gobierno ha hecho mucho. ¿Y usted cree que va a pasar esta reforma tributaria ahora o que queda aplazada para el año entrante? Todo parece que queda aplazada para el año entrante, pero yo creo que va a pasar finalmente. Los ministros de Hacienda, Echeverry y Cárdenas, me imagino que cuentan con su admiración. Son una de las cosas que ha tenido este país, afortunadamente, es una tradición de ministros de Hacienda serios, responsables, que hacen su tarea bien, y gracias a eso, si hay un problema que no tiene este país, es el problema macroeconómico. Digamos, eso ya lo chuleamos. Ahora tenemos que concentrarnos en los otros problemas. En lo microeconómico, en lo que pasa en las casas, con lo que se merca. En mejorar la educación, en el problema de la justicia, que ¿Qué le pediría entonces usted a Dios para el año entrante, si cree en Dios? La primera, yo lo que le pediría es, primero que todo, es que las FARC entren en razón. Tema de la paz. Entiendan que no tienen ninguna otra opción, que la única opción es realmente hacer la paz y con base en eso construir entre todos. Y la clase dirigente que usted representa. Y la clase dirigente, yo creo que, y esto es hay que acordarse, y en particular para el sector rural, por ejemplo, hay que acordarse que, de hecho, hay que meterse la mano al bolsillo, pongámoslo así, en el sentido de tratar de formar esa clase media que todos queremos, no solamente en las ciudades, también en el campo, muy importante. Entonces, para poder hacer eso posible, hay que ponerse la clase empresarial tiene que concientizarse. Que ser más de generosa. que hay una agenda social muy importante detrás y que ellos tienen una responsabilidad. Bueno, ¿qué va a hacer del niño Dios con estas dos peticiones tan antagónicas, tan de polos opuestos? Que no pase la reforma tributaria y que pase la reforma tributaria para construir una clase media mucho más amplia en Colombia. Pidamos que sea lo que le convenga al país. Muchas gracias.